Muy buenas tardes, sean nuevamente bienvenidos a la plática final del día de hoy, que estará a cargo del doctor Roberto Guillermo Calva y Rodríguez. Él es gastroenterólogo pediatra, tiene un currículum impresionante que me tomaría el resto de la tarde mencionárselos, pero él nos ha pedido que pongamos que es simplemente gastroenterólogo pediatra. Es un superacadémico porque es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la de Cirugía, y es past president de la Academia Mexicana de Pediatría. A lo mejor próximamente se meta a la Academia de Ginecobstetricia. Actualmente es el coordinador de investigación clínica del grupo de hospitales MAC y nos va a presentar un tema por demás interesante que es acerca de las novedades de las gastroenteritis agudas en pediatría. Doctor Calva, tiene la palabra. Muchas gracias, bienvenido. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco la invitación que me hiciera el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez para estar esta mañana aquí con ustedes. Agradezco a la Organización Médicos Unidos por México, también este foro en el cual da un espacio académico para la información y la divulgación y la capacitación de los médicos de primer contacto. Bueno, iniciaremos este tema hablando de algunos aspectos ya tradicionales, pero de algunos tópicos en lo que podríamos determinar lo novedoso en las gastroenteritis. El contenido va a ser hablar un poco de la epidemiología y de la etiología. Después hablaremos algo del diagnóstico. Entraremos a los temas de prevención. Y por último, hablaré un poco del tratamiento. Declaro que para esta plática no tengo ningún conflicto de intereses para podérselas ofrecer. Entrando en materia, la diarrea continúa siendo una de las causas pues, de mortalidad y morbilidad entre los niños menores de 5 años en todo el mundo. Cifras que reporta la Organización Mundial de la Salud estimadas en todas las regiones todavía hablan de muchos niños que son afectados. Habla de cifras de cerca de 525,000 gentes al año afectadas como un patrón de referencia. Sin embargo, vemos que depende de la zona y de la ubicación y de las condiciones también de cada uno de los países, puede reflejar diversas cifras. En el África se incrementa un poco más, a ser 533,768 los últimos datos registrados, y en México tenemos cerca de 500,000 que también se afectan en este grupo de edad pediátrica. Es la principal causa todavía de enfermedad y de muerte en niños de 5 años, generalmente en países de bajos ingresos, y representa cerca del 20% de todas las muertes en los niños menores de 5 años. Entonces todavía continúa siendo un enorme problema de salud pública. El último estudios que se han hecho realizando un panorama histórico de la enfermedad de la diarrea en México. Se hizo y se publicó en el año 2020 en la Revista de Salud Pública de México, también refiriendo una serie de datos que conformaban la enfermedad diarreica aguda, sobresaliendo como las enfermedades intestinales por organismos y las mal definidas, pero que afectan el tubo digestivo, pues son las que tienen un mayor impacto. Hay otras causas que en orden de menos frecuencia se ven presentes y que debemos estar pensando siempre en la posibilidad de que lo puedan tener. Diversos estudios muestran el mismo panorama y la misma tendencia. Es un estudio hecho en Tailandia, en el cual se analizó por grupos de edad cómo afecta las enfermedades diarreicas a los niños menores de 5 años,
Y se ve que, bueno, es el pico mayor de afección en este grupo de edad. Si bien en los años pasados había con mayor cantidad de números, pero nuevamente a través del análisis de todos los grupos etarios, se ve que de los 4 hasta los 14 años continúa siendo un grupo que se ve afectado enormemente. La causa principal de la diarrea, todos conocemos que es el rotavirus, y sin embargo el impacto de la vacunación que ha tenido a nivel mundial ha sido notorio, pero no ha logrado retirar como una causa principal el rotavirus dentro de las afecciones a nivel intestinal. Vemos que si bien hay comunidades que todavía tienen una baja incidencia, también hay otras que tienen una alta tasa de mortalidad en los niños. México se encuentra como clasificado como de mediana tasa, ya que a pesar de la vacuna en sus dos variedades, todavía se presentan casos importantes. También en América Latina, en los países que han reportado estas cifras, solamente nos hemos rebasado por Paraguay, Bolivia y Venezuela, pero los demás países de la región se reportan todavía con una mediana tasa de mortalidad. De otros países como Estados Unidos o Canadá, pues si bien se ven afectados, es muy baja la mortalidad a este respecto. Y continúan siendo tres virus los más frecuentes cuando se analizan esos casos: el rotavirus, el calicivirus y el astrovirus. En estas imágenes pueden ver las diferencias nada más morfológicas de ambos, pero continúan siendo un factor importante dentro de la afección de los casos. Otra causa importante son las bacterias, que esto pues, predomina la Escherichia coli y sus serotipos que se ven presentes. Este es un estudio hecho en Egipto en el cual analizan los diferentes serotipos que pueden afectar a los niños, sobresaliendo la Escherichia coli enteroadherente y las diferentes cepas de Escherichia coli enteropatógena. Aquí en México tenemos una variabilidad un poquito diferente, pero como causa importante dentro de las bacterias, pues, continúa siendo una de las principales. En un informe de un análisis que se hizo también de la seratificación de la Escherichia coli, se encontró que aquí en México la enterotoxicogénica y la enteroagregativa son las que predominan el panorama. Sin embargo, este es un estudio que ojalá y se hiciera en todos los laboratorios en la República, en los diversos estados de la República Mexicana, ya que permitiría de alguna manera pues conocer cuál es el impacto de las bacterias y los diferentes serotipos, a ver si pueden variar o no dentro de la misma nación. Lamentablemente, estos solamente son estudios epidemiológicos que se realizan por instituciones, pero no los tenemos de una manera abierta y cotidiana para poderlos realizar. En este estudio que se hizo entre 2009 y 2018 acerca de la epidemiología en la enfermedad diarreica en China, se analizaron 152,792 pacientes con diarrea, encontrando precisamente que nuevamente el rotavirus y el calicivirus son los dos principales patógenos virales detectados, seguidos por el adenovirus y el astrovirus. Y de las bacterias, pues nuevamente reafirma que la Escherichia coli, la Salmonella, la Notifi, en sus diversas variedades, son los principales agentes que pueden ser afectados seguidos por Shigella y por Vibrio. Lo destacable de este artículo es que se confirma una vez más que en los niños menores de 5 años tuvieron una tasa más a patógenos virales, mientras los patógenos bacterianos fueron detectados casi en la edad escolar y adolescente. Y resulta interesante ver cómo necesitamos
serotipificar las bacterias de E. coli para poder encontrar sus variabilidades a través del tiempo y cómo se ven afectados, ya que, como ustedes ven en este informe, hay 7 serotipos ya productores dentro de la misma bacteria Escherichia coli, pero no siempre podemos encontrarlas aquí o determinarlas en el laboratorio más bien. Sí se encuentran, pero no se determinan y no se conoce cuál es nuestra verdadera incidencia y prevalencia dentro de la enfermedad. Otra causa que también se ha analizado y se ha encontrado ya conocida es la diarrea asociada a antimicrobianos. Sin embargo, lo que ahora resulta novedoso es la gran resistencia que pueden tener a los antimicrobianos que se utilizaban habitualmente. En este estudio se analizaron un poquito más de 7,000 artículos que hablaban de diarrea asociada a antimicrobianos, pero solamente menos del 1% cumplieron los requisitos de inclusión para su análisis. Sin embargo, en la combinación de sus estudios prevalece, como podemos observar, la Klebsiella dentro de los patógenos que más atacan, el Clostridium y el estafilococo, que pueden ser las variaciones más importantes dentro de lo encontrado en las prevalencias. Esto en Europa es lo que más predomina, pero en nuestro país, en estudios que se han hecho a través de la Secretaría de Salud, predominan precisamente este mismo tipo de bacterias, pero lo que es realmente alarmante es la calidad y la cantidad que hay ya de resistencias antimicrobianos a estas bacterias. Otro destaca también dentro del análisis de las cepas de Shigella todas las variantes que podemos encontrar dentro de los genes involucrados en su virulencia. Sin embargo, pues resulta que no siempre se hace este análisis. Recolectando en este estudio un poquito más de 1,500 muestras de heces, se encontró esa variabilidad que ustedes pueden observar ahí dentro de los genes que son responsables de la diseminación, la penetración, las actividades citopáticas, las actividades citotóxicas, lo que contribuye a la inflamación, ya que para las distintas cepas de Shigella, pues los factores de virulencia encontrados revisten un interés especial, ya que podría esto desencadenar al final la búsqueda de un tipo de vacuna específica para esto. Entonces, los factores de virulencia son esenciales dentro de este tipo de análisis para buscar qué más podemos hacer para prevenirla, ¿no? Y estos se han hecho generalmente en terneros, estos estudios para ver qué factores de virulencia se pueden encontrar y cómo se pueden desarrollar algún tipo de vacuna en el futuro. Dentro de la etiología vemos que hay como este estudio que se hizo en un hospital de Bangladesh dentro de la etiología de la diarrea, y nuevamente en los niños menores de 5 años prevalece los aspectos virales como el rotavirus. Aquí no tenemos la presencia de Vibrio cólera, pero sí la Escherichia coli, y sobresale en menor intensidad el Campylobacter, fundamentalmente dentro de la afectación de los niños. Y qué no decir de la diarrea por SARS-CoV-2. Esta se empezó a entender cuál era la fisiopatogenia a través de conocer cuál mecanismo fisiopatológico estaba siendo afectado. Y sí se reconoce que el virus, a través de la expresión y de su receptor de enzima, puede unirse a la proteína de espiga a su receptor y entrar a dar o el daño directo o bien la consecuencia de la inflamación, mecanismos citotóxicos y proinflamatorios que permiten de alguna manera encontrar esta afectación. Pero lo interesante de este estudio es que solamente esto se veía cuando había la expresión y la presencia de una proteína de membrana denominada TMPRSS2.
Entonces, de aquí se pensó que tal vez el mecanismo que podría originar en algunas personas, no en todas, la enfermedad diarreica por SARS-CoV-2, era aquellas que expresaban este tipo de proteína en las membranas y que precisamente permitía que la adhesión y la afección se diera con mayor frecuencia. Y esto es un dato importante porque entonces en un futuro podría el bloqueo de este tipo de expresión permitir que no se infectara con diarrea. Se estudió el papel de los flavonoides dentro de la enfermedad diarreica que presentaba el coronavirus y se encontró que efectivamente tienen un factor protector. Como ustedes conocen, los flavonoides se encuentran en los vegetales y en algunas frutas y esto permite la protección de alguna manera para que no se exprese la acción directa del proinflamatoria en las células por varios mecanismos que el mismo artículo analizó, pero que resultaría práctico conocer que este tipo de acción nos permitiría controlarlo. Dentro de la etiología no hay que olvidar, por ejemplo, en este estudio reportado a finales del año pasado, informó también nuevos cuatro casos de mutaciones complejas dentro de los exones de los genes de algunos pacientes. Entonces, cuando la diarrea se logre presentar y no sea la forma habitual a la que estamos acostumbrados, pues hay que pensar que no acaba ahí todo dándoles agua, hidratación y algún tipo de medicamento, sino hay que tratar de encontrar a ver si no se encuentra con alguna mutación genética. En estos cuatro casos los padres tenían esta mutación y sin embargo no tenían diarrea y al poderse expresar esto en los hijos, entonces ya lo manifestan. Entonces es una causa importante. Otras causas extrañas que encontré en el análisis precisamente de esta plática fueron estos dos informes en el cual refiere que tener un panorama bonito y un medio ambiente agradable permite no tener los niños diarrea, o bien el otro en donde dice que la actitud de los padres y más las madres que son fuertemente golpeadas, los niños expresan más diarrea que lo habitual, cosa que bueno, pues puede haber otros factores atrás pero que me resultaban interesantes solamente mencionar. Y ahora entramos pues a un mundo fascinante dentro de la enfermedad diarreica y no solamente dentro de la diarrea. Fíjense que este estudio demostró que la perturbación o la alteración de la microbiota intestinal puede tener desde alteraciones en el comportamiento, como se demostró en ese estudio en ratones, o bien puede tener afecciones en el tracto gastrointestinal no protectivos para producir las enfermedades diarreicas. Este es un sistema de enfermedad ya conocido. Antiguamente se llamaba flora intestinal, después cambia a ser trastornos funcionales del tubo digestivo y ahora se conocen como trastornos del eje cerebro-intestinal. Entonces, dentro de estos trastornos se puede encontrar que una de las principales variables es la microflora intestinal. Si la microbiota intestinal tenemos una adecuada expresión de este tipo de microorganismos, la salud intestinal va a ser estupendamente bien. Hay otros factores ya conocidos y súper conocidos que se siguen informando, como son los factores y las asociaciones sociodemográficas, en las cuales la higiene, la limpieza constituyen un aspecto fundamental y la asociación precisamente de otro tipo de bacterias, digo, que habitualmente viven en el intestino, que se expresan mucho más frecuentemente con algún tipo de virus cuando se ven presentes. Hay otros informes en los cuales pues reportan también diarrea como consecuencia de la vacunación o bien el uso de antimicrobianos para la presencia de parásitos oportunistas, que eso también hay que pensar.
Ahora, pasemos un poco al diagnóstico. ¿Qué hay o qué puede haber de novedoso en el diagnóstico? El diagnóstico molecular es lo que viene y es lo que podría hacer la diferencia entre el análisis de patógenos utilizando el instrumento de PCR en tiempo real para medir en unos cuantos minutos de qué se trata. Esta es una propuesta de un laboratorio en el cual analiza un número importante de bacterias, de virus y de parásitos, y en los cuales, por medio de PCR, se podrían encontrar el origen de su etiología. Este estudio se comparó con otros que también existen en el mercado, con 24, 15 objetivos y 8 objetivos, y el análisis más o menos también demostró una verdadera utilidad de cómo se pueden demostrar algún grupo de parásitos, inclusive determinando algunos de los serotipos dentro de las bacterias o dentro de los causantes de la diarrea, podría ser en unos minutos. Lo que no sabemos es si va a estar disponible de forma comercial y el costo que al fin y al cabo va a llevar para poder llevar a cabo estos análisis. Diversos informes a través de la literatura científica han demostrado su verdadera utilidad a través de la detección molecular y el diagnóstico para que sea una verdadera utilidad su aplicación. También los anticuerpos fluorescentes pueden ser detectados por microscopía directa, en este caso detectando la Giardia intestinales, que es un parásito muy frecuente y también muy difícil de localizar y de poder encontrar. Entonces, esto podría ser un buen método para poder encontrar de forma futura este aspecto. Reafirmo una vez más la utilidad de un buen frotis de moco fecal para demostrar la presencia de células inflamatorias. En caso de que tengamos que valorar la diferencia entre problemas inflamatorios crónicos de recaídas agudas de estos procesos inflamatorios o bien de procesos infecciosos, pues la lactoferrina o la calprotectina fecal nos podría ser de utilidad, ya que son marcadores inflamatorios importantes. La presencia de sangre oculta en heces también resultaría importante. El coprocultivo es excepcional solicitarlo, solamente es un grupo muy pequeño dentro de la etiología enorme que se encuentra en este tipo de niños. Realizar un coprocultivo solamente es cuando ya las condiciones podrían ser algo de utilidad para algún tipo de estudio en especial. La endoscopía no hay que olvidarle, se puede hacer en cualquier lado, en el pueblito más alejado, no necesariamente necesitamos un endoscopio, sino con un tubo de ensayo podemos hacer una endoscopía y observar con el otoscopio precisamente la mucosa, cómo se encuentra en la parte del recto sigmoides, y eso podría ser de gran utilidad. Ahora pasemos un poco a la prevención. La prevención, ¿qué podría decirles? Sin el lavado de manos es fundamental, que se propone, se informa, se capacita, y a pesar de eso hay comunidades todavía en donde el lavado de manos no se lleva a cabo adecuadamente. Piensan que eso es una actividad solamente de los hospitales y no ni siquiera de los consultorios o de los centros de salud o de la casa o de las comunidades o de las escuelas o de cualquier elemento social que tengamos. Debemos tener la disponibilidad para hacer una adecuada lavado de manos fundamentalmente. Entonces, esto es, yo diría, el principal activo para prevenir las enfermedades diarreicas. También se ha mencionado que las infecciones, cuando son repetidas, podrían ser benéficas de alguna manera para lograr la inmunidad. En este estudio solamente se demostró que algún tipo de infección como los virus, cuando se presenta la primera o la segunda infección, ya podrían estar en cierto grado de protección para las infecciones subsecuentes, tanto de rotavirus como adenovirus.
pero cuando se analizaron el grupo de bacterias, no se encontró que esto demostrara de ninguna forma algún tipo de protección. Entonces, no por exponer a nuestros niños a infecciones repetidas, con esto vamos a crear, como creen actualmente los padres, que con esto crean anticuerpos para poderse defender. Pero también desde el punto de vista médico, esto podría sospechar o pensar la posibilidad de que si se quiere diseñar una vacuna bacteriana para combatir el proceso diarreico, pues hay que hacerla con una actividad inmunogénica más importante que solamente la que se observa por la simple infección, ya que no deja la infección un cierto grado de inmunidad. La utilidad de los triglicéridos de cadena media. Esto en algunos estudios y más que en los niños que se prolonga la diarrea, se ha visto que ha sido benéfico en el control de esos cuadros diarreicos prolongados que no tienen mayor sintomatología y que la utilidad de los triglicéridos de cadena media puede ser útil, eso ya se ha demostrado. Pero también fíjense en este estudio hecho en China, aquellos trabajadores que estaban bajo la tierra, trabajando no solamente en las minas, sino en el metro o en algún tipo de trabajo, ahí las condiciones ambientales son diferentes y nuevamente resalta la actividad del microbioma intestinal y tal vez por allá vaya la verdadera utilidad de los triglicéridos de cadena media para mejorar sus condiciones y esto es a nivel precisamente preventivo para que ese tipo de trabajadores en especial se vieran menos afectados de diarrea como lo estaban siendo sin la utilización de este tipo de alternativa. ¿Qué no decir nuevamente de la microbiota intestinal? Cuando los niños son alimentados al pecho materno, predomina a través del tiempo la bifidobacterium. Cuando los niños no son suplementados con probióticos, en especial con bifidobacterium, con lactobacilos, como pueden ser los alimentados con fórmulas artificiales, pues los gérmenes que predominan son los patógenos, como la Klebsiella, el Escherichia coli, el Enterococcus. Y entonces se ha visto que aquellos que sí son suplementados con lactobacilos y con bifidobacterium, tienen menor pH, tienen más excreción de acetato y que la expresión de los carbohidratos que presentan en leche materna son fundamentales ya que se ven con mayor frecuencia y por lo tanto son motivo de protección para el intestino. Aquí cabe recordar que un niño recién nacido cuando presenta cuadros diarreicos y se analizan las sustancias reductoras en heces, podría estar detectando precisamente estos oligosacáridos y no precisamente de ser intolerante. Entonces hay que recordar, y esto es un mensaje para los médicos de atención primaria, que los niños pueden evacuar aguado, pueden encontrarse en la búsqueda de heces azúcares reductores positivos, pero eso no indica que sean intolerantes de ninguna manera. Lo que estamos encontrando son carbohidratos de su misma alimentación. Ahora, el efecto de la suplementación con zinc. Si la dieta habitualmente la conllevamos con zinc, el efecto protector acerca de la mortalidad, no solamente de enfermedades diarreicas, sino de enfermedades respiratorias o de enfermedades virales, se va a ver beneficiado. Hay muchos estudios como este metaanálisis que se hizo en una revisión de muchos artículos, aquellos que fueron suplementados predominó que se enfermaban menos de enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias específicamente. Entonces hay que cuidar que la alimentación de todas las poblaciones, especialmente de las más humildes y las más desprotegidas, tengan una suplementación con zinc adecuada.
Hablar de las vacunas. Bueno, se han hecho ya algunos esfuerzos para a través de la Escherichia coli enterotoxicogénica se puedan encontrar en animales fundamentalmente algún tipo de respuesta inmune para tratar de hacer un tipo de vacuna. Esto ya tiene muchos años. Estos son informes más recientes, pero que están encontrando que los niveles protectivos o protectores de la diarrea, al menos inducida por estos modelos en animales, se ven muy favorecidos cuando se presentan con menos enfermedades diarreicas después de la aplicación de las vacunas. Ojalá en un futuro esto pueda abrir más la puerta de que su verdadera utilidad en los seres humanos se vea prevalecida. Hablar del uso de los IVPs. Bueno, esto requiere también unas cuantas palabras importantes, ya que se ha demostrado que la utilidad de los IVPs cada vez es menos importante y menos útil para la salud, al menos en los niños, ya que incrementa la susceptibilidad para las infecciones entéricas en cualquiera de sus variedades. ¿Cómo hemos visto que se ha incrementado el uso de los IVPs en niños que tienen regurgitaciones normales, en niños que tienen sus regurgitaciones del desarrollo, o en aquellos niños que inclusive ni siquiera tienen vómitos, solamente tienen unas molestias por cólico o por la afección o la alteración de su microbiota intestinal, y que la mayoría de los médicos desde el primer contacto de atención le ponen inhibidores de la bomba de protones. Entonces, esto a través del tiempo puede incrementar más la susceptibilidad. Entonces, es una práctica y esta también es como una alerta a los médicos de primer contacto para que no utilicen los inhibidores de la bomba de protones de manera sistemática. Hay sus indicaciones pero muy precisas para los cuales se pueden utilizar. Y por último, pasaremos a hablar un poco acerca de las novedades del tratamiento. Hay evaluaciones, por ejemplo, para el uso de medicamentos o bien de la utilidad de la medicina tradicional para controlar los procesos diarreicos. Y en ambos les voy a mostrar ahora que pueden ser de utilidad más que solamente los antimicrobianos de manera indiscriminada. En este estudio analizó el bismuto como una forma de prevención, en especial de la diarrea del turista, en la cual hay determinados países en donde es un verdadero problema de salud pública. En otras ocasiones, y más esto se ha utilizado en animales, la diarrea en los animales es un problema de salud, ya que mata y no deja crecer a los animales de manera adecuada. Entonces se ha visto que el trasplante de microbiota sana puede ayudarlos. En los seres humanos se ha utilizado el trasplante de microbiota, pero en enfermedades crónicas o bien en enfermedades como pueden ser la enfermedad diarreica por el uso de antimicrobianos o la presencia de Clostridium, que el trasplante de microbiota sí se ha utilizado de manera satisfactoria. Lo traigo a colación ya que puede ser motivo precisamente de inquietud en el hecho de qué pasa con la microbiota, el trasplante de microbiota. No es lo que estamos haciendo, solamente es trasplante de bacterias que son buenas, que son benéficas para el ser humano. Hay análisis acerca de los lactobacillus, hay otros bacilos que también se han
analizado para las enfermedades diarreicas y se han encontrado que, bueno, su verdadera utilidad es verdaderamente práctica. Este otro estudio demostró que el lactobacillus plantarum puede ser benéfico, ya que su utilidad desarrolla precisamente los firmicutes, las actinobacterias y algún otro tipo de bacterias como las benéficas en su verdadera utilidad como tratamiento para las enfermedades diarreicas. En ese otro estudio también un tipo para regular la materia, digo, la actividad intestinal, un tipo de probiótico como el Clostridium tyrocum, puede ser de utilidad y se ha demostrado a través de estos estudios. No sabemos qué venga en un futuro para poderlo utilizar. Un medicamento que se ha utilizado con mucha frecuencia es el salicilato natural hidratado de aluminio y magnesio, conocido como diosmectita. Esta es una arcilla que atrapa aparentemente bacterias y toxinas de la materia fecal y que entonces se hizo un estudio a través del tiempo en donde se analizó si su utilidad podría afectar la microbiota intestinal y no. Se vio que la microbiota permanece sin afección y que solamente atrapa algún tipo de bacteria patógena. Entonces, su verdadera utilidad de la diosmectita es útil en enfermedades diarreicas de tipo agudo. Hay dos tipos de tripéptidos que se han estado investigando. Este es un informe también publicado a finales del año pasado. Dos tipos de tripéptidos activos extraídos de la clara del huevo para sus funciones antiinflamatorias, fundamentalmente en aquellos casos de diarrea, y se ha demostrado su utilidad. Entonces, aquí tenemos una medida terapéutica que en un futuro puede traer actividades en la diarrea, que ya ha demostrado actividades en la salud en otro tipo de cosas. La utilidad del zinc, esto, bueno, no hay mayor comentario que verdaderamente reafirmar que 10 miligramos de zinc son suficientes como para poder lograr una adecuada actividad en los procesos diarreicos. Lamentablemente aquí en México todas las soluciones de hidratación oral, solamente una es la que lo tiene, las demás no tienen zinc. Deberíamos fomentar que se agregara, ya que la actividad ha sido útil. El tratamiento de bacterias invasivas y hidropatógenas, pues bueno, es mínimo. Sí se puede utilizar. Aquí vienen algunos ejemplos de ello, pero son en casos especiales, en niños desnutridos, en niños recién nacidos. En los demás tienen un ciclo que hay que cuidar solamente su hidratación y salir adelante. Dentro de las bacterias enterotoxicogénicas también se han demostrado su verdadera utilidad los antimicrobianos, pero hay que recordar lo que mencionaba desde el principio de la plática, que cada vez se encuentran con una mayor resistencia en la utilidad de los antimicrobianos para este tipo de bacterias. Solamente el citomegalovirus está utilizado algún tipo de antiviral. Los parásitos, bueno, podrían ser su utilidad desde dosis únicas que ahora ya también se recomiendan hasta el tratamiento por una semana. Pero hay que recordar que ya en algunos países la resistencia a drogas, especialmente con la Shigella en ese tipo de estudio, se ha demostrado que ya la resistencia es importante. Entonces, si seguimos utilizando los antimicrobianos para tratar cualquier tipo de diarrea, pues vamos a encontrar en un futuro mayor resistencia. También se habló que el dar acitromicina en jóvenes sanos podrían bajar los días de incidencia de diarrea. Se hizo este estudio analizando precisamente la acitromicina y no se encontró, al contrario, no tiene ninguna utilidad utilizar la acitromicina para tratar o como tratamiento de la diarrea. Y para terminar, este estudio
ya lo realicé hace algunos años. Este trabajo lo publiqué en Acta Médica de México. Y fue la mezcla de anís de manzanilla y de anís estrella, precisamente para valorar la actividad antimotilidad y antidiarreica en ratones. Y esto fue realmente motivado por tener un aspecto de comprobación científica de lo que nuestra comunidad habitualmente utiliza, que es las mezclas de manzanilla y de anís para tratar los cólicos, el dolor abdominal, la dispepsia, y hasta algunos estados diarreicos. Y sí, efectivamente, aquí con un grupo control, comparé la utilidad de la loperamida con la determinación precisamente de una mezcla de anís o de anís y de manzanilla como parte de la utilidad esto es para la motilidad en ratones, y demostré que sí, que en concentraciones de 40 o de 80 las diferencias son importantes, y más la mezcla de ellas en una alta concentración. Y el efecto también de la manzanilla como efecto antidiarreico también lo demostré con un grupo control, utilizando loperamida para inhibir la secreción diarreica, utilizando carbón activado, y también los mismos efectos demostré que con concentraciones mixtas del 80 tengo una verdadera utilidad. Entonces, aquí la utilidad de nuestro remedio tradicional, que aunque no es nuevo, pero se los traigo para que vean que la actividad de la manzanilla en la diarrea y en la motilidad, o sea, en el cólico fundamentalmente, pues se expresa de una manera ya científicamente comprobada. Pues con este panorama, les quiero pues bueno, agradecer a todos ustedes su presencia, agradecerles que me hayan aguantado en estos minutos para todos estos informes que les traje, que ojalá hayan despertado la inquietud, no para resolver dudas, sino para crear más preguntas acerca de cómo podemos y cuál es el mejor efecto para poder manejar los procesos diarreicos en los niños. Y ahora, si hay alguna pregunta que quieran realizar, creo que tenemos unos minutos para poderlo hacer. Agradezco a todos ustedes su presencia y agradezco la invitación que don Antonio Lara Pérez me hizo para estar aquí compartiendo esta mañana con ustedes, y también a Jorge Chucla, coordinación, mi buen amigo, para estar a tiempo con estas ponencias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, doctor Roberto Calvo, ha sido una excelente presentación, como siempre, con un fabuloso... Oh, ya ves. Doctor Roberto Calva, excelente presentación, como siempre. Ha sido un fabuloso recorrido acerca de todas las actualidades que pudiéramos tener. Esto del uso de los flavonoides, ¿cuál sería la recomendación o qué tipo de flavonoides serían los más afortunados para recomendar? Bueno, fue una inquietud que retoma nuevamente las actividades de la medicina tradicional. Y entonces, con los periodos de diarrea, especialmente con la epidemia del SARS-CoV-2, se vio que querían evaluar la utilidad de algunas vegetales y frutas para la verdadera utilidad de la diarrea, y al menos en el grupo control sí sirvió. Entonces, estar tomando lo que tradicionalmente la gente recomienda como vegetales, frutas que son ricos en flavonoides, disminuye los procesos de diarreico, al menos en este grupo que se analizaron con el coronavirus.
Excelente, porque los flavonoides, además, bueno, ya para los adultos serían recomendaciones para adultos, porque los flavonoides están fabulosamente presentes en la cerveza, en el vino y en el cacao. Pero bueno, eso ya es para Además, adultos, para adultos, para adultos. Otra pregunta que hay por ahí es que de los suplementos de zinc, que como bien atinadamente describió, solo existen en una de las fórmulas de suero oral, ¿cuál sería el más recomendable para usar? Porque casi todos vienen en tabletas y hay que romper la tableta, hay que molerla y salomónicamente partirla, ¿no? ¿Qué es lo más disponible sí, que hay? sí, por eso es de que es difícil y lamentablemente no en todas las soluciones de hidratación oral están puestas, ¿no? Valdría la pena pues realizar una política para que se implemente el zinc porque se ha demostrado su utilidad Claro, no solamente como tratamiento y más en niños menores de 4 años, sino que a nivel preventivo también, como les mostré en algunas de las diapositivas, cuando se suplementa en la dieta habitual a cierto grupo de comunidades con zinc, esto previene no solamente la enfermedad diarreica, sino la enfermedad respiratoria y las recaídas de algún tipo de problemas virales en cierta población. Entonces, pues debería de, al menos yo recuerdo así anecdóticamente que los kinder son el punto de diseminación de todos los problemas virales, inclusive hasta ya muchos médicos y familias ya saben y dicen, bueno, lo voy a meter al kinder y ya sé que se va a enfermar cotidianamente, ¿no? A lo mejor no lo es así correctamente. para que agarre defensas lo meten al kinder ahí, Eso es lo que también para dicen. entrenar. Y también con respecto a los alimentos. Por eso muchos padres tienen el mal concepto de que dicen, bueno, pues que le dé diarrea, ¿no? Que coma ya porquerías, que se meta el dedo, que se me coma tierra, para que crea defensas, ¿no? Y por eso les quise traer esa diapositiva en la cual, pues no, por mucho que estén repetidas las infecciones bacterianas, no va a haber mucha inmunidad local para defenderse, ¿no? El aparato inmunológico no tiene memoria, Así memoria es. de eso. Sí, a veces en la escuela médico-militar, cruzando el periférico, abajo de un puente, eran unos tacos transpontinos infraperiféricos, que íbamos a comer tacos para ver si agarrábamos defensas ahí, pero no. O Así ir a es, sí. Tacuba a comer tacos para agarrar defensas, pero no. Lo Muy que bien, doctor. podríamos haber agarrado es una infección tan severa que ahí podríamos haber quedado. Iba uno a parar a sálvase a la parte. Se le iba Así a es. ir la vida solo Dios sabe por dónde. Muy bien, doctor Calva. Hay infinidad de felicitaciones por la excelente presentación. Estamos justo en el tiempo de terminar. Yo agradezco infinitamente tu presentación, tu presencia y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Un Claro abrazo. que sí. Gracias, Reinaldo, por la coordinación. A Jorge también su apoyo para pasar esta plática y a mi buen amigo Lalo también la presencia y la invitación que me hicieran para estar esta mañana con ustedes. Muchas gracias y un abrazo a Muchísimas todos. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Muchas gracias.